Hola a todos, después de tanto tiempo, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un día, o mejor dicho, una jornada laboral de un animador. Entendiendo jornada laboral como la que cualquier otro tipo de trabajo de oficina puede llegar a tener. Y sí, efectivamente, los animadores también trabajamos en oficinas, también cumplimos horarios, tenemos nuestras planillas de Excel y por suerte nos pagan por hacerlo. ¿Por qué hice esta introducción antes de arrancar el video? Digamos que hay muchísimas otras modalidades de trabajo dentro de nuestro rubro o afines. Trabajo freelance, suele ser muchas veces también contrataciones por proyecto, trabajo part-time, pasantías, etc. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que para muchos es el ideal de trabajo. Es decir, ir a una oficina con un sueldo fijo mensual, trabajando 5 días a la semana, un promedio de 7 u 8 horas por día. Este día del que vamos a estar hablando, de base está decir que es un día promedio. Yo lo que traté de hacer a partir de mi experiencia es un poco anotarme y juntar diferentes situaciones, tareas o actividades que suceden en la diaria. Por supuesto, como les decía recién, está enfocado en lo que sería mi experiencia personal. Por lo tanto, cualquier aporte, comentario, crítica es más que bienvenidos en la caja de comentarios. En primer lugar, les comento algo muy interesante. Utilizamos plataformas de comunicación, muchas veces desarrolladas por la propia empresa, pero en general puede ser plataformas como Slack o incluso, aunque no les parezca, Discord tiene muy buenas herramientas. ¿Por qué es importante esto? Porque allí podemos tener chats o grupos divididos en roles o proyectos en los que estemos trabajando. Al iniciar el día en estos canales de chat, generalmente cada animador, cada rigger, cada modelador, recordemos que en una productora trabajan varias áreas, no es solamente animadores, colocamos lo que vamos a estar haciendo ese día. Por ejemplo, voy a estar trabajando en tal personaje, voy a estar animando tal toma o lo que fuere. Un pequeño renglón donde describimos lo que vamos a estar haciendo el resto de la jornada. Y si te estás preguntando ¿por qué utilizan canales de chat si estamos todos en un mismo espacio físico, o sea, en la oficina de trabajo? Bueno, por un lado, hoy en día, post pandemia, con la modalidad home office, muchas empresas han comenzado a aplicar la modalidad híbrida. Es decir, hay días que se trabajan en la oficina y días que se trabajan desde casa. Por supuesto que esto depende de cada empresa. Hay empresas que han decidido pasar 100% a la modalidad virtual, otras, repito, que lo hacen de forma híbrida. Entonces, quizás, por ejemplo, en la productora en la que yo trabajo, tenemos un día opcional, o sea, cada uno puede elegir el día que desee a la semana donde podemos trabajar desde casa y después desde la oficina. En el día a día siempre va a haber gente que esté de forma presencial y también algunos de forma virtual. Por lo tanto, las plataformas de comunicación permiten que por más que no estemos compartiendo el mismo espacio físico, estemos en contacto como si estuviéramos uno al lado del otro. Además, lo más importante para mí de contar con estas plataformas es la posibilidad de contar con un registro diario. Si bien es súper importante la interacción entre las personas, muchas veces nos vamos a encontrar con que dentro de la misma plataforma de comunicación, por ejemplo Discord, pueden haber 2 o 3 personas que estén hablando pero que estén a su vez compartiendo el entorno de la oficina. ¿Y por qué se hace esto? Porque capaz, no sé, uno de los directores del proyecto en ese momento está en una reunión o no puede estar presencialmente y quizás charlar de algunas cosas importantes del proyecto, como pueden ser referencias, propuestas, pasarse imágenes. Está bueno que queden de registro en el canal de chat para que ese día o al otro día, cuando determinada persona se reincorpore al proyecto, pueda hacer un seguimiento y leer lo que estuvo pasando en su ausencia. Las planillas cumplen la misma función que las plataformas de comunicación, pero por supuesto de una manera muchísimo más ordenada y visualmente bien organizada, ya que es un lugar donde podemos ir y saber dónde encontrar lo que necesitamos, porque tenemos diferentes códigos de colores, palabras, columnas, filas, etc. Y además es donde tenemos actualizados todos los procesos de cada proyecto, porque de esta manera podemos estar todos al tanto de lo que está pasando en el proyecto, más allá si estamos en la oficina, haciendo home office, si estamos en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Y qué puede haber dentro de una planilla de producción? Bueno, desde imágenes de referencia, aclaraciones, lo tengo anotado así que estoy leyendo, diferentes listas, colores y procesos. Y paso a explicar estas últimas 2 cosas, qué colores y qué procesos. Bueno, cuando hablamos de procesos dentro de una producción, estamos hablando por ejemplo de storyboard, animatic, rigging, modelado, todo lo que conforma al pipeline que voy a hablar en un rato. Y cuando hablamos de colores, los utilizamos para que visualmente sea rápido de detectar en qué estado se encuentra ese proceso. Por ejemplo,
Sin iniciar suele ser rojo. En proceso suele ser amarillo. A veces se usa un color como para decir esperando feedback, cosa que por ejemplo ya lo terminaste, pero estás esperando que tu director te dé una devolución. Entonces puede ser, ejemplo, celeste. Y el verde suele ser para cuando ya está terminado y aprobado. De esta manera, ver una planilla en colores es mucho más fácil que andar leyendo en qué estado se encuentra cada proceso. También podemos encontrar videos previos de animación para ser corregidos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos laburando una serie y quizás van a encontrar los diferentes videos de cada toma en proceso, y en una la animación está terminada, pero por ejemplo el fondo todavía no. Entonces todo el tiempo, día a día, se va actualizando ese video a medida que se va avanzando, cosa que vos entras a la planilla y siempre vas a tener la última versión actualizada de, por ejemplo, esa toma. Y después puede haber también cuestiones más técnicas, por ejemplo, formación sobre cómo exportar o qué archivos exportar en formato FBX o AVJ, pensando cuando se trabaja más para videojuegos, y también un montón de comentarios hechos por los directores o por los animadores o por los riggers, aclaraciones, feedback, links a referencias que para ver en la web, por ejemplo, sobre cómo el director se imagina la animación de esa escena, etc. Así es, tenemos reuniones. Y esto es muy similar a cualquier otro tipo de trabajo, es decir, se coordinan por calendario y siempre se trata de que sean presenciales, pero por supuesto que si justo hay alguien que se encuentre trabajando en formato home office, se conecta en ese momento a la llamada. Sirven para pautar objetivos, para enfocarnos en cosas puntuales que por ejemplo estén atrasando el proyecto. Muchas veces algo que se plantea en las reuniones es, bueno, el deadline, o sea, la fecha de entrega de esto es de acá a 15 días. Tenemos que quizás acelerar estos procesos, o esto que teníamos pensado hacer mejor lo hacemos de otra forma, sacamos determinada toma porque no está sumando a la historia pero nos está atrasando. O sea, es muy útil para ese tipo de cuestiones, ¿sí? Para refrescar el equipo, para dar feedback, para pautar diferentes objetivos, metas. Muy importante las reuniones. Como vimos hasta ahora, entonces, el trabajo de un animador no es solamente animar, ¿sí? De hecho, y acá esto me lo anoté y es algo que yo siempre traté de transmitir cuando daba clases a mis alumnos, por ejemplo. Todo lo mencionado anteriormente, es decir, reuniones, ser prolijos, responsables, asistir a estas reuniones, ¿no? Acordarse siempre de tener el Excel actualizado, ser comunicativo con el equipo, proactivo en el trabajo, es igual de valorado que la calidad de la animación que uno pueda llegar a hacer. Dicho esto, la dinámica y el workflow, o sea, el flujo de trabajo a la hora de animar, depende mucho del proyecto en el que se esté trabajando, ¿sí? Voy a tirar algunos ejemplos de lo que sería el día a día animando, pero repito, depende mucho de lo que estemos haciendo. Ejemplo, lo primero que me anoté es, si estamos trabajando para publicidad o para cine, probablemente tengamos nuestro archivo de Maya o el software que se esté utilizando. En general se utiliza Autodesk Maya con la escena que nos toca animar. En general, dentro de este archivo, cuando uno está trabajando la escena, obviamente que en cantidad de videos tutoriales míos van a haber visto esto, ¿sí? De la escena con los personajes y el escenario. Pero aclaro obviamente que dentro de estos archivos van a encontrar el personaje, el escenario donde esté transcurriendo la acción. Es fundamental, me anoté acá, trabajar siempre con el animatic a mano, ¿sí? El animatic, recuerden que básicamente es como un storyboard, pero puesto en una línea de tiempo para poder ir viendo qué sucede dentro de la escena, entender cuáles son las acciones y el timing que entran en juego en lo que uno está animando. Se anima, en este caso esto es muy interesante, cuando animamos para cine o para publicidad, o sea, no para videojuegos, se anima siempre a cámara, permitiéndonos diferentes licencias creativas y posturas del personaje sin importar si en las demás vistas 3D se ve roto o mal. Voy a dejar a continuación algunas imágenes un poco graciosas que quizás encontré en la web respecto a esto. Por otro lado, segundo ejemplo, si trabajas para videojuegos es mucho más probable que tu archivo de Maya sea mucho más liviano en cuanto a peso, ya que solamente el archivo va a contener el personajito y nada más. Quizás algún prop o algún objeto con el que interactúe, pero todo lo que es el escenario en ese caso no es necesario cuando trabajamos para videojuegos, porque eso se implementa dentro del motor de render del videojuego, que puede ser Unity o Unreal. A diferencia de animar para cine, en este caso animamos teniendo en cuenta todos los ángulos, porque uno nunca sabe si el usuario va a decidir girar alrededor del personaje, no sé, mover la cámara o lo que fuere. Entonces siempre animamos teniendo en cuenta absolutamente
todos los ángulos y que se vea correctamente, que no haya interpenetraciones, o sea que, no sé, un brazo se atraviese con el otro y que estéticamente se vea lindo. Por eso es muy común que quizás cuando ven a alguien animando para videojuegos lo van a ver que mientras está animando tiene diferentes vistas del personaje, por ejemplo de arriba, de abajo, de costado, porque está justamente chequeando constantemente que se vea lo más lindo posible en todas las vistas. En cualquier caso, anime para lo que se anime, siempre hay pasos que se respetan. Se arranca con un blocking de la animación, luego se pasa las curvas a spline o auto, es lo mismo, pero básicamente lo que tenemos en un blocking siempre es, recuerden, la animación como en bloque, o sea, pose, 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 todo medio trabado, pero es para ver las poses principales. Después pasamos las curvas automáticas y ahí se empieza a interpolar y de ahí encaramos el proceso final, que es el de refine o polish. En el medio de cada proceso suelen haber instancias de feedback del director de animación, es decir, termino el blocking, el director me lo aprueba, paso al polish. En general, justamente la idea del blocking es esa. Muchas veces, me puse acá sobre todo en videojuegos, ciertas animaciones básicas de los personajes tienen muchas menos instancias de feedback. Quizás incluso directamente el blocking lo puede utilizar el animador si lo desea, pero directamente entrega la animación terminada. Una caminata, un ciclo de un talk, o sea, el personaje hablando, un idle, quizás por una cuestión ya de dinámica del trabajo y de conocimiento de los miembros del equipo, directamente el animador se manda a animarlo solo, sin esperar una etapa de feedback del blocking, y ya está. A continuación, y para mí esto es súper interesante, me anoté algunas curiosidades que quizás no tenías en cuenta que sucedían en el día a día del animador. No todo lo que animamos sale a la luz. En todos los proyectos hay una cantidad de animaciones que nunca terminan saliendo, ya sea porque el director en el momento de la edición de esa película, de ese corto, de esa publicidad, decidió sacar esa toma, o porque quizás no terminó siendo necesaria para los programadores que estaban implementando nuestras animaciones en el videojuego, o obviamente el director de animación del videojuego decidió que no era necesaria. Si bien es muy importante tener el oficio de animador a la hora de trabajar, es decir, no depender de la inspiración o de un momento de iluminación divino para empezar a trabajar, sino que tomarlo como un oficio, o sea, esto es lo que hay que hacer, esto es el tiempo que tengo para hacerlo y empezar a trabajar y que funcione y que salga. Es verdad que hay días donde realmente quedas totalmente en blanco y no avanzas. No significa que te quedas todo el día mirando el monitor así como si nada, pero es cierto que quizás estás trabajando las 8 horas a full, dándole y probando cosas, y al final del día decís, esto que hice es una caca. Es normal. Nadie te va a despedir por eso, ¿sí? De hecho, muchas veces para llegar a un buen resultado es necesario primero pasar por la caca. Es casi indispensable contar con 2 monitores para trabajar de forma ordenada y efectiva. A veces un monitor para todas las ventanas que tenemos los animadores queda un poco chico. Yo siempre recomiendo que si van a comprarse algo, en vez de comprarse un super monitor de 40 y pico de pulgadas, se compren 2 pequeños monitores de 20 y pico, ¿sí? 21 pulgadas, 24 pulgadas, y es mucho más cómodo para organizar. Lo mismo para los monitores que son como widescreen, no sé cómo se llaman, esos que son súper anchos y curvos. Bueno, yo siempre iría por 2 monitores convencionales, se organiza mucho mejor. Esta es terrible. Los crasheos de archivos, o sea que el archivo de golpe deje de funcionar y se cierre el programa, son muy frecuentes, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos haciendo un montón de clics por minuto, trabajando a veces con archivos pesados, así que es muy frecuente que el archivo se crashee. Y es muy frecuente también escuchar a algún modelador, animador o rigger, en general soy yo, gritar: ¡puta madre, se me cerró el file y no tenía el autosave! Dato de color, estoy editando este momento del video y se me acaba de crashear el Vegas, o sea, esto me pasa, esto es karma, por tentar a la suerte cuando nadie me lo pidió. Y una última curiosidad que me anoté que está muy interesante, en los equipos suele haber siempre algún Technical Director o TD o DT, pasa que DT suena muy a fútbol, pero es un director técnico, que se encarga de programar diferentes scripts o herramientas o tools, como se las conoce, para agilizar ciertos procesos. Ejemplo, acá me anoté, una herramienta que con un solo clic pueda sacar un playlist de la animación que están trabajando, al mismo tiempo guardar el archivo en una nueva versión y por último, todo esto con un solo clic, Y por último, exportar el FBX del personaje para implementar en el videojuego. Como estos 3 procesos se hacen muchas veces en el día a día, el Technical Director, ¿sí?, suele programar. Sí, programar. No tengan miedo, el animador no tiene que saber programar, pero les comento que es un oficio muy interesante que no se suele mencionar hasta que uno entra en una productora y conoce al Technical Director, que realmente para mí es un laburo hermoso, pero hay que saber un poquito programar, ya sea en Python, en Mel, y la verdad que lo que permite esta persona agilizar muchas veces el trabajo en la diaria programando un par de líneas es increíble.
El video se me fue por las nubes en un montón de cosas, pero me parece interesante. Pero este concepto no quería olvidarme de mencionarlo, porque para mí es fundamental. Y es lo que muchas veces yo lo suelo mencionar en mis videos y a veces no aclaro lo que es el pipeline. Podría estar horas hablando realmente de este concepto, pero solamente lo quiero tratar, lo quiero charlar, porque es un poco lo que resume todo lo que veníamos charlando de arriba. Y además es un término, obviamente, como decía recién, muy utilizado dentro de las productoras. Muchas veces cuando se habla de pipeline vas a encontrar un gráfico como este. Y no está errado este gráfico, al contrario, ¿sí? El pipeline justamente son todos los procesos que abarcan la producción completa. Desde el storyboard, animación, rig, modelado, todos los procesos que ya sabemos, ¿sí? Que pueden culminar en el render final del videojuego, en el render final de la peli, del videoclip o lo que fuere. Pero también, cuando hablamos de pipeline en la jerga, en el día a día, se utiliza para referirse a todo lo que abarcan estos procesos. Estar al tanto del pipeline significa mucho más que saber qué proceso viene después de cuál. Es saber, por ejemplo, cuánto tiempo lleva a hacer cada cosa, qué decisiones pueden atrasar o acelerar el desarrollo, por ejemplo, de ese videojuego, qué procesos se pueden saltear y qué procesos no se pueden saltear. Algo súper importante, que es, por ejemplo, cómo, dónde y con qué nombre guardar los diferentes archivos, conocer las diferentes rutas de carpetas, las versiones, cómo se trabajan diferentes versiones, a dónde se guardan los archivos que ya no sirven pero por la duda no se eliminan. Entender también el impacto que, por ejemplo, una corrección, un feedback o un cambio puede generar o puede afectar, para bien o para mal, ese proyecto, esa serie, ese videojuego, ese videoclip. También tiene que ver con conocer las diferentes situaciones o problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos. Por supuesto, cuando hablamos de pipeline, muchos se estarán dando cuenta de la experiencia y del tiempo que uno lleva en ese proyecto. O sea, no es solamente saber a nivel general, como les decía, qué viene después de qué, sino estar metido en ese proyecto en particular. También obviamente tiene que ver con saber cómo manejarse dentro del equipo y por supuesto tener total conocimiento sobre esas planillas que hablábamos antes, ¿sí? Para una correcta comunicación y también eficacia del desarrollo del trabajo. En conclusión, estar al tanto del pipeline significa compromiso, comunicación, responsabilidad y disciplina. A medida que se va acercando el final de la jornada, más o menos uno va calculando hasta dónde va a llegar ese día. Que por lo general el cierre de la jornada no es brusco, listo. Uy, sonó el timbre del recreo, me voy, dejo todo por donde estaba, no me importa, chao. No, sino que uno más o menos va relojeando la hora, ¿sí? Una hora antes, a veces hasta 2 horas antes, y más o menos va calculando, va preparando el archivo, va definiendo qué procesos quiere cerrar ese día dentro, por ejemplo, de la toma o la escena que esté trabajando, y dejando todo lo más listo posible para el seguir trabajando al otro día. Tratamos, por ejemplo, de no dejar pequeños procesos inconclusos, porque quizás te estás preguntando, bueno, pero la animación es un proceso tan largo que siempre al final del día va a haber algo inconcluso. Con pequeños procesos me refiero a ejemplos muy puntuales que les quiero dar para que se entienda bien. Por ejemplo, estamos animando y estamos trabajando en una toma y en la última media hora nos metimos a trabajar en la animación de los dedos de la mano derecha. Bueno, tratamos de terminar toda la animación de esos dedos, de toda la toma para que quede correcta, o aunque sea tratar de terminar la animación de los dedos de la mano derecha para esa expresión que estamos trabajando, o sea, no dejar muchas veces la inspiración o, por ejemplo, la dinámica que venimos teniendo de esa cosa puntual que estamos trabajando, porque si lo dejamos para el otro día, se corta totalmente toda la onda y la vibra que uno venía trayendo. O por ejemplo, si tenemos una tarea más técnica, que sabemos que para las 5 de la tarde, que es cuando uno deja de trabajar, tengo que tener determinada lista de archivos en FBX, esto es más técnico, es de videojuegos, pero los tengo que tener exportados, los tengo que tener terminados. Bueno, no me voy a poner a hacerlo a las 5 menos 2 minutos, lo voy a empezar a hacer a las 4 y media. Uno también es consciente de qué tiempo le lleva cada proceso. Y acá me pongo en modo más adulto, ¿no? O sea, cada uno sabe los objetivos diarios a cumplir, ¿sí? Dejar a la mitad algo solamente por el hecho de que sonó la alarma del recreo, como les decía antes, si bien es algo que se puede hacer, nadie los va a juzgar por eso, sobre todo si no tienen una entrega ese día o al otro día, es poco profesional. Además, al igual que al comenzar la jornada de trabajo, lo que tenemos que hacer al finalizar es muchas veces dejar en el chat o en la plataforma de comunicación nuestro estatus, o sea, hasta dónde llegamos, observaciones, alguna aclaración. Planificar el cierre de la jornada o quedarse incluso a veces 5 minutos más después del horario de que uno se tiene que ir es súper importante para darle un buen cierre a nuestro trabajo, y no solo va a hablar bien de nosotros, como decía antes, como profesionales, sino que también nuestro yo del día siguiente, o sea, el Cristian del otro día,
lo va a agradecer, ya que va a llegar y va a tener más o menos organizado cómo arrancar al otro día. Y con esto llegamos al final de este video. Algunas aclaraciones finales, si llegaron hasta acá. Primero y principal, gracias por llegar. Segundo, porfa, denle like, suscríbanse, dejen comentarios, lo que ustedes quieran, pero todo suma, todo ayuda. Hace mucho que no venía haciendo videos y hay algo que me está poniendo loco cada vez más, que es la calidad de imagen. Para este tipo de videos donde estoy full screen, ya una webcam no me está satisfaciendo, así que ojalá que para no los próximos videos, pero en algún momento, cuando venga un video así bien grande como este que estoy haciendo, pueda finalmente adquirir, está difícil, pero que pueda adquirir una cámara un poco más profesional, que he visto cosas increíbles y creo que realmente incluso me incentivaría más a hacer videos. Así que siempre he dicho esto, como les digo siempre, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí, hasta luego y gracias.